Buen día, compañeros. Espero que todos ustedes y su familia se encuentren en las mejores condiciones. Por este medio me permito saludarlos y, bueno, pues al mismo tiempo realizar la grabación de este video en el cual pues vamos a poder precisar un poco respecto a lo que hemos estado viendo en la unidad 4, bueno, las lecturas que hemos estado viendo en la unidad 4 y para la unidad 5. 5 y 6, que son planeación financiera y administración del ciclo de caja, que fue parte de lo que, de las lecturas que pudieron realizar con anticipación a esta sesión. Esto es únicamente con el fin de, pues, indicar con particularidad las cuestiones en las que debemos enfocarnos, sobre todo respecto a la aplicación de los conceptos de planeación estratégica y la metodología para la planeación del efectivo. En este caso, particularmente para la planeación financiera, pues ya habíamos visto algo al respecto. Ya nada más voy a intentar hacer un breve repaso y adelantar o precisar respecto a la parte de la unidad 6, que es la administración del ciclo de caja, del cual, bueno, pues vamos a conocer los principales modelos con los cuales se ha realizado el pronóstico de caja. Se espera que, bueno, se pueda determinar el ciclo de caja y el cálculo del costo de efectivo y en todo caso evaluar los modelos para evaluar las estrategias para eficientar el manejo del efectivo a través de la administración del ciclo de caja. La sesión pasada pudimos abordar respecto a la planeación financiera, cuál era la importancia, ¿verdad?, de este concepto. Particularmente habíamos indicado que la planeación financiera es otro uso importante de los estados financieros. Implica justamente que son la forma que se usa para resumir la situación financiera proyectada a futuro de una empresa, ¿sale? Vimos prácticamente un modelo simple de lo que puede ser la planeación financiera, donde bajo los supuestos de que todas las variables están directamente relacionadas con las ventas, ¿verdad? Aquí tenemos ventas de 1,000. Y además de ello, del supuesto de que si las relaciones son óptimas, pues todas las partidas crecerán a la misma tasa de ventas. Es decir, ante un incremento del 5, del 10, del 20% de las ventas, el resto de las variables iba a incrementar o decrecer en la misma proporción, ¿sale? Ahora, en este modelo simple de planeación financiera, supusimos que el incremento en el nivel de ventas, ¿verdad?, fue del 20%, por lo tanto, los ingresos que vienen por las ventas, pues, subió un 20%. Es así como, bueno, a través de la multiplicación, ¿no?, de 1.2 por 1,000, estaríamos identificando un crecimiento del 20%. El 20% de 1,000, pues son 200, ¿verdad? Entonces, sumado a los 1,000, tendremos un incremento de 1,200 pesos. Y bajo el supuesto de que todas las variables crecen en la misma proporción, se hizo el cálculo para el resto de las variables bajo la misma condición. Seguido de eso, habíamos indicado que, bueno, aquí en este primer recuadro únicamente se especifica cuál fue el monto en el cual incrementó, ¿no? Los 1,000 pesos que teníamos, el 20% fueron 200 pesos, el 20% del monto que teníamos de las ventas iniciales subió 160 y en total tuvo un incremento al 960 pesos. En fin, ¿no? Estos solamente representan los incrementos que tuvieron las cantidades originales, ¿no? Ahora,
hablamos de una pregunta particular. ¿Cuál es la utilidad neta? Perdón, la utilidad neta es igual a 240 y el aumento del capital solo fue de 50. Aquí tenemos 240 como utilidad neta y aquí tenemos el incremento en el capital de 50 pesos, ¿no? Ante esta situación es importante que el gerente o el administrador, ¿verdad?, de estas cuestiones, pues pueda redirigir estas cantidades justamente a las áreas donde puedan ser mayormente productivas. Es decir, si ya tuvimos una utilidad importante que asciende a 240, bueno, podría realizarse una retención de utilidades y pues llevarla hacia el capital, ¿no? Digo, la utilidad neta, pues, ¿qué más daría que pudiese distribuirse en dividendos más jugosos para los inversionistas? Pero en vez de eso se ha decidido hacer crecer esta empresa a través del capital, ¿sale? Ahora, tenemos aquí, suponiendo que se hace una retención, aquí lo tenemos aquí abajo, suponiendo que de esos 240 pesos o miles de pesos, se hace una retención de 190 pesos, ¿sale? Los cuales los vamos a incorporar, donde dijimos, aquí en capital. Entonces tendríamos 300, que es la cantidad original del capital que teníamos, más las 190, más los 190 pesos que fueron pues captados de la utilidad o fueron enviados por la utilidad neta. Tenemos un total de 490 en capital. Ustedes saben cómo realmente ayuda el capital a poder subsanar ciertas cuestiones de la empresa. Entonces, esta es una reestructuración del capital, una reestructuración de los activos, realmente de los ingresos que está teniendo la empresa, y el intentar reestructurar todos esos ingresos son parte de la planeación financiera. Bueno, tuvimos ingresos de más, ¿dónde podemos invertir? ¿Lo damos como dividendos a los inversionistas? ¿Pagamos nuestras deudas? ¿O qué podemos hacer con esta cuestión, ¿no? En fin. Otra cuestión de la que habíamos hablado, bueno, aquí ya habíamos puesto en resumen lo que se pudo observar dentro del ejercicio que estuvimos realizando, donde prácticamente la deuda es variable de ajuste que se ha usado para equilibrar el total de activos y pasivos. Se ha demostrado que la interacción entre el crecimiento de ventas y la política financiera pues es importante, ¿no? A medida que aumentan las ventas, también lo hacen los activos totales. Y esto ocurre porque la empresa debe invertir en capital de trabajo neto y en activos fijos para poder apoyar los niveles de venta más altos, ¿sale? Es justamente lo que hicimos como parte de la reestructuración. Ahora, debido a que los activos crecen, los pasivos totales y el capital, también crecerán, ¿sale? Esto fue bajo el supuesto de que, pues, ante un incremento en los ingresos por ventas, pues el resto de las variables iba a reaccionar de la misma forma. Ahora dice, el crecimiento de los activos requieren que la empresa decida cómo financiar ese crecimiento, que fue lo que hicimos como parte de la reestructuración, lo cual es estrictamente una decisión administrativa. Como dijimos, si esos ingresos, ¿no? Esas que nos generan, esos nuevos ingresos que nos generan utilidades, ya decidirá desde la parte administrativa si se reparten dividendos para los accionistas o si se decide reinvertir en el crecimiento de la empresa, ¿sale? Y pues en todo caso,
intentar depender a lo mejor un poco menos de los fondos externos, ¿sale? De pedir créditos o de cualquier otra cuestión. Ahora, precisamos justamente después de poder hablar de todos los tipos de flujos de efectivo, ¿verdad? O los tipos en los que se puede considerar un instrumento como parte de efectivo, y justamente los tiempos de maduración o los tiempos en los que puede transformarse un activo en efectivo, y que puede a través de ello indicarnos el grado de liquidez de la empresa, pues también lo podemos clasificar a grandes rasgos, ¿no? Todos esta parte líquida, ¿no? Se clasifica en tipos de flujos que maneja una empresa. Entre estos habíamos indicado que son los flujos operativos, los flujos de inversión y los flujos del financiamiento. ¿A qué se va a referir con flujos de financiamiento? Pues prácticamente a todo lo que tenga que ver con la producción y la venta, ¿sale? De bienes y servicios de la empresa. Todos aquellos flujos de inversión, pues van a ser aquellos relacionados con la compra y venta de ¿qué? De activos fijos, ¿sale? Porque justamente es títulos de valor que nos permitan realizar inversiones patrimoniales en otras empresas, ¿sale? Compra de acciones, en fin. Flujo de financiamiento se genera en transacciones de financiamiento con deuda y capital, es decir, la forma en la que la empresa intenta realizar cierto tipo de apalancamiento, ¿no? Que es parte de un concepto que ya habíamos tratado con anterioridad. Entonces, los flujos de financiamiento son los que nos van a permitir el financiamiento con deuda y capital, ¿sale? Y justamente como parte del apalancamiento, pues implica contraer o reembolsar deudas, ¿sale? Pero todas estas tienen que ser consideradas o más bien se consideran aquí todas aquellas entradas y salidas de este financiamiento de capital y deuda, solo aquellas que son en efectivo, ¿sale? Ya sea por la venta de acciones, por la salida de efectivo, para pagar dividendos en efectivo, volver a comprar acciones, ¿no? Pero todo es en relación a la entrada y salida de efectivo dirigido al financiamiento o referido al financiamiento. Otra, bueno, habíamos indicado justamente un ejemplo, ¿verdad? Con Apple, respecto a cómo puede verse la distribución de estos flujos ya a nivel real, ¿no? Hablábamos de los flujos de efectivo de Apple que presentó en 2009 y consideramos a flujos operativos a la siguiente descripción. Apple reporta más de 10,000 millones en efectivo correspondientes a sus actividades operativas, ¿sales? Es efectivo de actividades operativas. Entonces, esto es un rubro que va directamente a la clasificación del flujo operativo. Referente a la inversión que realiza de 17,400 millones de dólares en efectivo, justamente esta inversión pues está considerada como flujo de inversión, ¿no? Porque lo invierte en valores negociables y otros rubros. Ahora, aquellos que intentan utilizar como pago a sus empleados para poder reducir la deuda que tiene con ellos, de 663 millones, pues es un flujo de financiamiento, ¿no? Al fin y al cabo son costos variables, pero que son parte de estos costos que nos van a ayudar a reducir la deuda que tenemos con nuestros empleados. Pudo haber sido la deuda que teníamos con los proveedores, en fin, ¿no? Proveedores o empleados. Al fin y al cabo es la reducción de estas deudas que tenemos.
o a lo mejor para liquidar una maquinaria y equipo, ¿no? Pudo haber sido. Pero al fin y al cabo es flujo de financiamiento. Ahora, referente a la clasificación de entradas y salidas de efectivo, habíamos indicado algunos, solo algunos conceptos, algunos rubros que son considerados como entradas o fuentes del efectivo, ¿sale? La entrada de efectivo se puede ver a través de la venta de acciones, de la disminución de cualquier activo, o sea, la venta, ¿no? A lo mejor se vendió una silla, se vendió, no sé, alguna computadora, en fin, ¿no? Se hizo la venta de algún artículo con el que contaba la empresa, no precisamente el producto que está ofreciendo la empresa, ¿no? A lo mejor la fábrica textilera está vendiendo un archivero, ¿no? Por ejemplo, que tenía ahí de más. Entonces es prácticamente ingreso de efectivo, ¿no? Utilidad neta después de impuestos, ¿sale? Después de que se pagan impuestos, pues hay cierto margen pues que queda de esta utilidad, ¿no? Depreciación y otros gastos no realizados en efectivo y otros gastos realizados en efectivo. En este caso, la depreciación se toma o se ve desde la parte fiscal y financiera, ¿no? Las empresas generalmente no pueden deducir como gasto total de un activo, ¿no? Que estará en uso por varios años. Sin embargo, fiscalmente se le pide a las empresas que cada año deduzcan una parte de los costos de los activos fijos de sus ingresos. Es decir, se compró un automóvil o una camioneta de reparto, no sé, en 1,000,000, ¿no? Y obviamente se tienen que pagar impuestos al respecto, ¿no? De este camión que costó 1,000,000 de pesos. Pero cada año va a ir disminuyéndose el pago de impuestos por este camión al fisco, justamente por la cuestión de la depreciación. ¿Por qué? Porque si este automóvil el día de hoy costó 1,000,000 de pesos, el siguiente año ya no va a costar 1,000,000 de pesos y los impuestos que se van a pagar por este automóvil que costó 1,000,000 de pesos, pues ya van a ser menos porque el costo de este automóvil pues ya tuvo una reducción en su precio, ¿no? Suponiendo que se tiene un desgaste del 10% anual, dado que su periodo de vida es de 5 años, entonces, bueno, de hecho lo podemos ver en esta gráfica. Suponiendo, ¿no? Que aquí tenemos automóviles, es de 5 años, ¿no? El periodo de vida de un automóvil o camiones de servicio ligero, ¿no? Que compró en 1,000,000 en este año, el próximo año ya no va a valer 1,000,000. Si tiene una depreciación anual del 10%, dado que el periodo de vida es de 5 años, ¿no? Una depreciación del 10% va a reducirse ¿a cuánto? A 800,000, ¿no? Dado que fue una reducción del 10%, ¿no? Entonces, estos 800,000 son los que va a reportar la empresa ante el fisco y decir, bueno, te pago impuestos por este artículo que tengo, por este camión que tiene un costo de 800,000, ¿no? Y el siguiente año va a tener un costo de ¿qué? De menos el 40%, bueno, pues va a tener una reducción aún más importante
y ante el fisco va a reportar que ya no tiene un automóvil de 800,000, sino de 600,000, ¿no? Y obviamente los impuestos que se paguen por ese automóvil, pues ya no van a ser los mismos que se pagaban cuando este artículo valía 1,000,000 de pesos. Entonces, este ahorro, ¿no? En impuestos es una entrada en efectivo o se registra como un ahorro, ¿no? Como parte de la depreciación a la empresa. Ahora, como parte de las salidas de efectivo que pueda llegar a tener la empresa, dijimos que pues son los usos, ¿no? Que se le da al efectivo, a la liquidez que tiene la empresa. Y justamente puede decirse que es por la readquisición de acciones, el uso de efectivo puede ser para adquirir cualquier activo, ¿no? Ah, pues ya como se vendió la silla, de la silla que teníamos, pues era para poder, comprar a lo mejor un sillón, ¿no? O una sala para las oficinas, en fin, no sé, cualquier activo. Pago de dividendos, ¿verdad? Pago de servicios, en fin, cualquier otro asunto que tenga que ver con aquellos montos con los que se pueda pagar en efectivo. Bueno, la depreciación, como les decíamos, es una cuestión importante, ¿no? Cuando hablamos de efectivo. Dijimos que para efectos de información fiscal y financiera, pues las empresas generalmente no pueden deducir como gasto total un activo que estará en uso por varios años, ¿no? La depreciación, vamos a definirlo como parte de los costos de los activos fijos que se deduce de los ingresos anuales a través del tiempo, ¿sale? En este caso, implica la reducción de impuestos que la empresa debe pagar año con año. Implica que las deducciones por depreciación, como cualquier otro gasto, pues disminuyen el ingreso que reporta la empresa en su estado de pérdidas y ganancias, como lo habíamos indicado. Es decir, si pagaba un impuesto del 5% al fisco por un artículo que valía 1,000,000, pues el próximo año que la camioneta ya cuesta 800,000, pues el 5% de 800,000 ya no va a ser esos, ese monto, que sería prácticamente como 100,000, ¿no? Ya el 5% de 800,000, pues ya sería menor a 100,000. Ahora, además de esto, el tiempo en el que se deprecia un activo se conoce como vida depreciable. Es decir, que cuanto más corta es la vida depreciable de un artículo, de una maquinaria, de un carro, pues mayores serán las deducciones anuales de la depreciación, ¿no? Entonces, digamos que aquellos que se deprecian en 3 años, ¿no? Pues van a tener una mayor deducción anual, ¿no? Porque prácticamente si un equipo se deprecia, tiene una vida útil de 3 años, entonces su porcentaje de depreciación anual prácticamente sería como del 33%, ¿no? Del 36% anual. Entonces, imagínense, el artículo que tiene una vida útil de 10 años, pues entonces va a tener un porcentaje de depreciación aproximadamente del, ¿qué será?
como del 1%, ¿no? No, sería del 10%, 10% anual. En fin, así nos vamos a ir con cada uno de de las clases de propiedad. Este nada más es un ejemplo de las clases de propiedad y periodos de recuperación que maneja Estados Unidos, ¿no? Las primeras 3 clases de propiedad. En México, el SAT también desglosa, y se los había mostrado en la sesión anterior, cuáles son los porcentajes de depreciación de cada uno de los artículos que se presentan, ¿no? Equipo de investigación, equipo de oficina, muebles de oficina, equipo de refinamiento, de manufactura, en fin, etcétera. Ahora, pero ¿para qué nos va a servir toda esta información? ¿No? Conocer los flujos de efectivo, si es operativo, si es flujo de inversión, si es flujo de financiamiento, conocer la depreciación, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas de efectivo, cómo se dan, cómo entra el efectivo, cómo sale, a través de qué puede salir el efectivo. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Bueno, pues para empezar, el efectivo es la parte vital de la empresa. Es el ingrediente principal en cualquier modelo de evaluación financiera. ¿Sale? Entonces, ya sea que el analista desee evaluar una inversión en la que la empresa está considerado, pues, realizarla, o evaluar la empresa misma, ¿no? Y el cálculo del flujo de efectivo, pues, es el meollo en el proceso de la evaluación. Esta unidad 4, o más bien en esta unidad 4, lo que me gustaría precisar para poder concluir esta cuestión, es precisar de dónde provienen los números del flujo de efectivo que se usan en las evaluaciones, ¿no? Digo, particularmente quisiera adelantar que hay 3 tipos de conjuntos de modelos para evaluar activos, ¿no? En el primero están los modelos de flujo de efectivo, los cuales, pues bueno, se calculan, dice ahí, los cuales calculan el valor de un activo según el valor presente de flujos de efectivo futuro que genere. ¿Esto qué quiere decir? Que pues prácticamente los modelos de flujo de efectivo pues son el fundamento sobre el cual se construye el resto de los tipos de modelos de valoración de activos. Esto porque pues para comprender los modelos de valoración relativa, por ejemplo, ¿no? Que son estos, se necesitan los fundamentos teóricos de los modelos de flujos de efectivo. Ahora, para aplicar los modelos de precios de opciones, ¿no? Aquí evaluación de opciones, pues se deben calcular nuevamente los flujos de efectivo. Entonces, para poder medir los modelos de flujo de efectivo se requieren variables como la vida del activo, el flujo de efectivo de varios periodos, la tasa de descuento que señale el riesgo para obtener cada flujo de efectivo, de forma que los flujos de efectivo pues cambian prácticamente cada activo cada activo que esté destinado ya sea para acciones, para dividendos, para cupones, en fin, ¿no? Otro de los modelos, de los principales modelos que ustedes pudieron identificar en las lecturas que hicieron, fue el modelo de valoración relativa. Este segundo grupo, ¿verdad? Prácticamente estiman el valor de un activo de acuerdo al precio de activos similares, ¿no? Para compararlos, usan alguna variable que tengan en común, por ejemplo, la ganancia, flujos de efectivo, valor en libros o volumen de ventas. En los modelos de valoración relativa,
me gustaría indicar que el precio del activo se deriva del precio de activos comparables. Estos últimos prácticamente estandarizan o se estandarizan mediante variables como las que hemos mencionado anteriormente. Entonces, por ejemplo, podría usar las ganancias medias de una industria para aproximar el valor de una empresa en particular, ¿no? Y de esta forma, pues, se asume que todas las empresas de la industria, pues, son comparables entre sí, ¿no? Ahora, un tercer modelo, ¿no? Aquí lo puse como conjunto, un tercer modelo es el modelo de evaluación de opciones para medir el valor de activos similares. En este caso, bueno, es prácticamente un contingente, una opción para hablar respecto a los rendimientos, ¿no? Para saber si los rendimientos están cumpliendo ciertas circunstancias. Por ejemplo, si el valor realizado de un activo es mayor o menor al valor previamente especificado de un activo, pues se puede identificar a través de este modelo. Ahora, ¿para qué es esto? Nada más es una representación de algunos modelos, ¿no? Para poder evaluar los activos. Pero el principal modelo es justamente el modelo de flujos de efectivo. Aunado a todo lo anterior, es importante destacar que las opciones o las operaciones bursátiles, ¿verdad? Que otorgan al comprador el derecho de compra y de venta, ¿no? De una cantidad determinada de acciones a un precio fijo durante un periodo determinado, pues nos va a permitir a través de estos modelos identificar justamente cómo podemos realizarlo, ¿no? Y justamente destacar que el efectivo es parte vital de una empresa, es el ingrediente principal para cualquier modelo de evaluación financiera, ¿no? Y es por eso que pues nosotros vamos a centrar el análisis en un estado de flujos de efectivo, ¿sale? Entonces, para la elaboración del estado de flujos de efectivo, pues vamos a usar justamente todos estos elementos, todos estos conceptos de los que hemos hablado hasta el momento, tanto en las lecturas como en lo que se ha presentado aquí en las diapositivas, ¿no? La elaboración del estado de flujos de efectivo se usan dos estados de resultados importantes. Uno de ellos es el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias. Ok. Y bueno, además de esto, el balance general de inicio y fin del periodo, que sería ¿no? El balance general del inicio y del fin del periodo. Y este es el estado de pérdidas y ganancias, ¿no? O estado de resultados, como lo hemos visto en las unidades anteriores. Entonces, vamos a tomar como ejemplo el estado de resultados del año que finaliza en diciembre, en diciembre de 2012, y los balances generales se van a considerar los que terminan al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de diciembre de 2012, ¿sale? Para esta corporación ficticia. Las cantidades que se dan en estos estados de resultados
y balances generales, pues son en miles de pesos o miles de dólares, ¿no? El estado de flujos de efectivo del año que se está realizando es al 31 también de diciembre de 2012, de esta firma que se presenta en esta tabla, ¿no? Es una empresa ficticia. Entonces, observen que todas las entradas de efectivo, en este caso habíamos dicho que entradas de efectivo pues eran justamente utilidad neta después de impuestos. ¿Dónde está la utilidad neta después de impuestos? Aquí está, es el primero, ¿no? Utilidad neta después de impuestos, la depreciación, esta depreciación, que es el segundo rubro. Pues se tratan como valores positivos, ¿sale? Entre otras, ¿no? Cuentas por cobrar, inventarios, estas no las vimos, pero las que podemos identificar y que vimos arriba en algunas opciones que pueden ser entradas de efectivo, pues aquí las tenemos, ¿verdad? En este estado de flujos de efectivo. Quiero mencionar que la estructura que ustedes están viendo aquí en el estado de flujos de efectivo, podemos identificar esos conceptos que habíamos tratado con anterioridad, ¿no? Aquí dice que se desagregan de forma ordenada todos aquellos rubros o cuentas que sean parte del flujo de efectivo de actividades operativas. Aquí se enlistan todas aquellas cuentas que sean parte del flujo de efectivo de actividades de inversión. En este siguiente rubro se enlistan todas aquellas cuentas que sean o actividades, ¿no? Que sean parte del flujo de efectivo de las actividades de financiamiento. ¿Sale? En la parte de flujo de actividades operativas, pues ya pudimos identificar dos de las que habíamos mencionado anteriormente. Aquí en actividades de inversión, ¿verdad? Habíamos dicho que el aumento de los activos era, ¿qué? Una salida de efectivo, ¿no? Una salida de efectivo y justamente es aquí por eso lo incorpora como un elemento negativo, ¿verdad? Respecto a la disminución de las cuentas por cobrar, que no vimos, podemos considerarlo intuitivamente, ¿no? La disminución de las cuentas por cobrar quiere decir que ya no se están pagando, ¿sale? Ya nos están pagando esos clientes que nos debían, ¿no? A lo mejor de algún lote que vendimos y estaba pendiente porque nos liquidaran, pues entonces, ya recibimos ese pago, entonces ya se suma, ¿no? Ese pago como parte de este estado de flujos de efectivo. Disminución de los inventarios, es decir, parte de lo que ya teníamos en nuestros inventarios, pues ya está saliendo, ¿no? Teníamos ahí un poco de mercancía que se está vendiendo y pues ya hay un incremento, ¿no? Hay un abono aquí al flujo de efectivo por actividades operativas. Hay un aumento de cuentas por pagar. Bueno, esta es una cuestión que a pesar de que es un adeudo, es un ingreso, ¿no? De efectivo, o sea, estamos pidiendo a lo mejor un crédito comercial, ¿no? De corto plazo. Nos prestaron 200,000 pesos, pero pues que esperamos pagar a lo mejor el próximo mes, ¿no? Con nuestras actividades. Entonces, el aumento de las cuentas por pagar es un abono, ¿no? Disminución de deudas acumuladas, pues es lo que hemos nosotros ya pagado a lo mejor a nuestros proveedores, ¿no? Y bueno, el total, que sería el efectivo proveniente de actividades operativas,
pues nos da un monto total de 780. Y así vamos a analizar cada una de las cuentas que están enlistadas aquí en estos rubros, ¿no? Que habíamos mencionado. Respecto al flujo de efectivo de actividades de financiamiento, pues podemos encontrar la disminución de documentos por pagar, aumento de deudas de largo plazo, cambios en el patrimonio de los accionistas, dividendos pagados, efectivo proveniente de actividades de financiamiento, aumento neto, aumento neto del efectivo y los valores negociables, en fin, todo aquello todas aquellas cuentas que dijimos que se generan en las transacciones de financiamiento con deuda y capital, ¿sale? Que son prácticamente aquellas que incluyen contraer o reembolsar deudas y que tienen justamente que ver con entrada o salida de efectivo, ¿sale? Las que se enlistan en flujo de efectivo de actividades de inversión, pues son todas aquellas que fueron relacionadas con compra y venta de activos fijos, ¿sale? Inversiones, y pues las de arriba, que justamente tenían que ver con relación a la producción y la venta. Entonces, bueno, aquí en el estado de flujos de efectivo podemos ver cómo se desglosan la lista de las cuentas en el orden que habíamos visto con anterioridad de los flujos operativos, flujos de inversión y flujos de financiamiento, ¿sale? Y las cuentas que lo componen, ya sea como entrada de efectivo o como salida de efectivo, ¿sale? Dependiendo de si esta entrada o salida de efectivo fue dentro de las actividades operativas, saber si este flujo, si esta entrada o salida de efectivo fue como parte de actividades de inversión, o saber si este flujo de efectivo fue como parte de las entradas o salidas de actividades de financiamiento, ¿vale? Ok, entonces, como dijimos, se toma como ejemplo, o para poder construir este estado de flujos de efectivo, se toman datos del estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? De la empresa, evidentemente, e información del balance general, ¿sale? En este caso se toma el del periodo inmediato anterior, que sería en este caso el 31 de diciembre de 2011, y no el acumulado, ¿no? Sino es el de diciembre, el balance general de diciembre de 2011 y el balance general de diciembre de 2012, ¿sale? Es una comparativa que se va a realizar para la construcción del estado de flujos de efectivo. Ahora, ¿cómo entonces, aquí podemos ver cómo con datos, ¿verdad? Del estado de resultados, se va a ir construyendo el estado de flujos de efectivo. En el estado de resultados, ¿cuáles son aquellos rubros que son del efectivo, que son entradas o salidas de efectivo? Habíamos dicho utilidad neta después de impuestos, ¿verdad? Que encontramos justamente aquí, ¿sale? En el estado de resultados también encontramos otro rubro, otro elemento que es parte del flujo de efectivo, y son gastos por depreciación. ¿Dónde lo ponemos ese gasto por depreciación? Lo podemos encontrar aquí abajito, ¿verdad? Los 100 pesos. Los 100,000, 100,000 pesos. Ahora, aquí está. Ahora, este es el balance general. Del balance general dijimos que vamos a obtener también información para poder construir el estado de flujos de efectivo. En el balance general, lo que se va a hacer al contar con 2 periodos de estudio es analizar justamente la diferencia entre ambos periodos, ¿sale? Porque
¿por qué? ¿Por qué la diferencia? ¿No? ¿Por qué no simplemente poner 400? Aquí tenemos cuentas por cobrar. ¿Por qué no lanzamos estas cuentas por cobrar directamente aquí en flujo de efectivo, ¿no? De actividades operativas. No, ¿por qué? Porque el estado de flujos de efectivo, pues, permite al gerente financiero y a otras partes implicadas, de analizar el flujo de efectivo de la empresa, permite prácticamente analizar rubros individuales de entradas y salidas de efectivo para determinar si ha ocurrido algún suceso contrario a las políticas financieras de la empresa, por ejemplo, ¿no? O para evaluar a lo mejor el progreso hacia las metas proyectadas, ¿no? Identificar a lo mejor algunas ineficiencias, decir, bueno, pues, en 2012, referente al 2011, pues tuvimos una disminución, ¿no? De cuentas por cobrar, ¿no? Pasamos, las cuentas por cobrar en 2011 eran de 500, pero ya en 2012 ya son de 400. Entonces ahí hubo una disminución de las cuentas por cobrar, ¿no? Sí son positivas, pero al fin y al cabo, pues, fueron menos que las del que las del año anterior. Ahora, inventarios. Respecto a los inventarios, pues tenemos aquí que hubo una reducción de inventarios, ¿no? Sí, es positiva la cantidad, ¿no? Pero al fin y al cabo fue una disminución de los inventarios. Pasó de 900 a 600. Entonces se va a poner la diferencia de esas, la diferencia entre esos años. 900 menos 600 son, ¿cuánto? 300. Y es el monto que tenemos aquí. ¿Sale? De las cuentas por cobrar de 500 pasó a 400, pues a la diferencia son 100, ¿no? Ahora, así nos vamos a ir con todas las, las cuentas y con todos los rubros que tenemos en este estado de flujos de efectivo. Y como otro ejemplo podemos encontrar aquí, disminución de los documentos por pagar. ¿De dónde sacamos este rubro, ¿no? Esta disminución de los documentos por pagar? Pues justamente de esta categoría que tenemos aquí en el balance general, ¿no? En 2012 tuvimos 700,000 pesos de documentos por pagar, y en este caso, bueno, pues tenemos para 2012 600. Hubo una reducción de documentos por pagar, ¿no? En este caso, bueno, pues es una reducción de efectivo. Recuerden que las cuentas por cobrar, los inventarios, en este caso, pues fueron positivos, ¿no? Porque si hay una reducción de inventarios, quiere decir que pues la empresa fue sacando ahí mercancía que tenía en el almacén, ¿no? Entonces, pues son ingresos, ¿sale? Ahora, documentos por pagar, aquí tenemos una reducción de 100, ¿sale? Pero como son dentro de la clasificación que habíamos visto, era parte de las salidas de efectivo, bueno, pues entonces podemos considerarlo como signo negativo, ¿verdad? Dada la clasificación que habíamos visto con anterioridad, ¿no? Pago de dividendos, adquisición de acciones, adquirir cualquier activo, pago de servicios, en fin, pago de dividendos. Entonces, todas estas cuestiones son las que tienen que considerarse, ya sea con signo positivo o signo negativo, una vez que se está construyendo el estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Entonces, bueno, todas las... Ya.
todas las cantidades o las cuentas que se utilizaron para construir el estado de flujos de efectivo son las que aquí tenemos en color diferente, ¿no? Flujos de efectivo está en color verde. 500. Miren, aquí tenemos aumento, aquí tenemos en color verdecito, efectivos y valores, ¿no? Y en el rubro de flujo de efectivo por actividades de financiamiento es aumento neto del efectivo y valores negociables, o sea, efectivo y valores. Aquí hubo un incremento de 500 a 1,000 pesos, ¿sale? Entonces, este incremento, pues, provocó justamente un aumento de 500 pesos y se pone en este apartado de flujos de efectivo para actividades de financiamiento. Otro rubro que pudimos encontrar en flujos y que se puede clasificar en el rubro de flujos de efectivo de actividades, pues fue, como dijimos, documentos por pagar, que pasó de 700 a 600, ¿no? Fue ahí una reducción. Los puse aquí en color verdecito, todos los que van para flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Encontramos aquí acciones comunes y total del patrimonio, ¿no? Entonces, las diferencias, no pongan no pongan los datos de 2012, sino se pone la diferencia, los cambios, la variación, ¿sale? Entre un año y otro. Ahora, todos aquellos rubros que se incorporaron aquí en el listado de flujos de efectivo de actividades operativas, que está en rojo, pues son las cantidades que están aquí también en el balance general de color rojo y que vamos a poder encontrar en esta clasificación, ¿no? Cuentas por pagar, bueno, la diferencia son 200, ¿no? Es una diferencia positiva. Entonces, aquí tenemos estos 200, ¿no? O sea, pasó de 500 a 700. Tenemos una cantidad positiva. Respecto a cuentas acumuladas, deudas acumuladas, perdón, pasó de 200 a 100, ¿no? Es una reducción, tenemos aquí de menos 100. Ahora, respecto al flujo de efectivo para actividades de inversión, pues solamente se puede identificar el total de activos fijos, ¿sale? Que fue aquí aumento de los activos fijos brutos. Fue un aumento de 300,000. Pasó de 2,200 a 2,500, ¿sale? Por eso tenemos aquí 300,000. Pues la diferencia, en este caso, el aumento. Entonces, bueno, ya que se construyeron ya que se construyó el estado de flujos de efectivo, bueno, pues lo último que nos queda es analizar dos cuestiones muy particulares, dos indicadores que son en este caso el flujo de efectivo operativo, ¿no? Con la información que tenemos en estos estados de resultados, podemos calcular el flujo de efectivo operativo y el flujo de efectivo libre, ¿sale? El flujo de efectivo operativo es lo que una empresa genera con sus operaciones normales, ¿no? Tienen que ver justamente con las actividades operativas, es decir, fabricar, vender, producir bienes y servicios. Entonces, este flujo de efectivo operativo, con las siglas de FEO, ¿no? Se va a poder calcular a través de la multiplicación de las utilidades antes de impuestos e intereses
que multiplican a 1 menos, a 1 menos el porcentaje de depreciación. Perdón, es la utilidad antes de impuestos, igual lo ponemos aquí. Okay. ¿Dónde? Un segundo, vamos a poner la notita. Donde I es la utilidad antes de impuestos e intereses y donde I son los intereses. Intereses. Ok, entonces tenemos que para calcular el flujo de efectivo operativo vamos a multiplicar las utilidades antes de impuestos e intereses por 1 menos la tasa de interés, ¿Dónde encontramos esta tasa de interés? La vamos a encontrar justamente en el estado de pérdidas y ganancias. Que es, perdón, la tasa de impuestos. Una disculpa. La tasa de impuestos, que es el 40%. Ya se me hacía raro. Son los impuestos, la tasa es del 40%, ¿sale? Entonces, sustituyendo la información, vamos a tener que a esta multiplicación se le va a sumar además la depreciación, ¿sale? Sustituyendo los valores que teníamos, vamos a ver aquí. Ok. ¿Cuál es la utilidad antes de impuestos y de intereses? Utilidad antes de impuestos y de intereses. Aquí la tenemos, ¿ven? Utilidad antes de impuestos e intereses es 370. 370. ¿Sale? Eso dijimos lo vamos a multiplicar por 1 menos la tasa de impuestos. 1 menos la tasa de impuestos que dijimos que era del 40%. Más la depreciación. ¿Cuánto es de depreciación? Gastos de depreciación, 100 pesos, 100,000 pesos, ¿no? Menos 100. Esto va a ser igual a 222. ¿Cómo vamos a interpretar este resultado? ¿O qué nos indica este resultado del flujo de efectivo operativo? Esto nos va a indicar que durante el periodo 2012, la empresa generó 222,000 pesos de flujo de efectivo por fabricar y vender su producción. Fue lo que generó por producir, ¿sale? Y vender. Por lo tanto, concluimos que las operaciones de esta empresa generan flujos de efectivo positivos, ¿sale? Ahora, otro indicador del que vamos a hablar es el flujo de efectivo libre. Este representa el monto disponible para los inversionistas, ¿sale? En el anterior, nada más es para conocer cuánto está generando la empresa en sus operaciones normales, ¿no? En compra y venta de sus productos. Aquí, con este indicador, solamente vamos a ver cuál es el monto disponible para los inversionistas. Es decir, los proveedores de deuda y capital. Ahora, ¿cómo vamos a conocer este monto?
este flujo de efectivo libre, pues justamente a través o utilizando la información del flujo de efectivo operativo, menos la inversión neta. Y sí, estas son siglas en inglés, ¿no? Pero por sus siglas en inglés prácticamente es inversión neta hecha en activos fijos. Inversión, vamos a ponerlo mejor en español, inversión neta hecha en activos fijos. Neta de activos fijos, ¿vale? Vamos a cambiarle aquí. Inversión neta de activos fijos. Inversión neta de activos fijos. Y esta inversión neta de activos fijos prácticamente son las compras menos las ventas de activos fijos, ¿no? Esa es la inversión neta. Y la inversión neta que realiza la empresa en activos corrientes, también aquí está en siglas en inglés, nos vamos a ponerlo en español. Inversión neta en activos corrientes, ¿no? Esta inversión neta en activos corrientes prácticamente es la diferencia entre el cambio de los activos corrientes y la suma de las cuentas por pagar y las deudas acumuladas, ¿sale? Entonces, utilizando el flujo de efectivo operativo, que habíamos dicho que era ¿cuánto? Aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo en otro color, amarillito. Eran 22,000, flujo de efectivo operativo. Menos, dice la fórmula, menos el INAF. ¿Qué es el INAF? El cambio de los activos fijos netos más la depreciación. Cambio de activos fijos netos. Vamos a ver. Cambio de activos fijos netos. Cambio de activos fijos netos. Lo encontramos en el flujo de... Cambio en el activo flujos netos. ¿Dónde está? No lo veo. Déjenme. Aquí está. Es que en la otra imagen estaba muy pequeña. Miren, aquí tenemos total de activos corrientes, total de activos fijos brutos y y activos fijos netos. ¿Sale? Entonces, dice la fórmula, el cambio, la diferencia de activos fijos netos. Se refiere justamente al cambio, la diferencia que existe entre un periodo y otro. Y aquí fue de ¿qué? Pasó de 1,000 a 1,200. Entonces, la diferencia es ¿de cuánto? Pues de 200, ¿no? De 200, ahí lo tenemos. Más, dice aquí la fórmula, más la depreciación. La depreciación habíamos dicho que era de 100 pesos, ¿no? Aquí la tenemos en rojo. Ahora, menos, ¿no? Menos la inversión neta que realiza la empresa en sus activos corrientes. ¿Cómo se calcula o cómo se obtiene esa inversión neta que realiza la empresa en sus activos corrientes o operativos? Se va a calcular de la siguiente forma. Dice, es el cambio en los activos corrientes. Vamos a ver los activos corrientes. Aquí está. Que pasó de 1,900 a 2,000, fue un cambio de 100 pesos, de 100,000 pesos, ¿no? Ahora, menos, dice, menos el cambio en cuentas por pagar más deudas acumuladas. Entonces, menos cambio en cuentas por pagar. El cambio en cuentas por pagar
Cambio cuentas por pagar. El cambio fue, aquí tenemos cuentas por pagar, fue de 200, fue de 200,000, ¿no? Porque pasó de 500 a 700. Ese fue el cambio. Tenemos aquí 200. Ahora más las deudas acumuladas. Deudas acumuladas. Deudas acumuladas. Ay, ¿dónde está? Deudas acumuladas. Chon, 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 chon. ¿Dónde está? Aquí fue una disminución de las deudas acumuladas, ¿sale? Que es de menos 100. Y es lo que ponemos aquí en la fórmula. Todos estos datos, recuerden que la mayoría, o para poder obtener los resultados de estas fórmulas en la sustitución, se encuentran ¿en qué? En el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Algunos otros, como por ejemplo en este caso la tasa de impuestos, se encontró en el estado de pérdidas y ganancias, y la mayoría de estos valores pues se encontró justamente en el estado de flujos de efectivo y bueno, pues es el valor que habíamos obtenido con anterioridad del flujo de efectivo operativo. Entonces, el resultado que obtenemos de esta, operación, ¿no? Pues básicamente nos va a indicar, bueno, ya no saqué el resultado. Vamos a sacarlo. Entonces aquí tenemos 222, 200 más 100 pues son 300, menos 0, ¿no? Aquí tenemos 100 menos 100 prácticamente, pues es 0, ¿no? Entonces el resultado pues nos arroja un resultado negativo en este caso. ¿Qué podemos decir al respecto de este resultado negativo? Si hubiese sido positivo, ¿no? Digo, aquí está en grandes problemas porque prácticamente debe 22,000 pesos en efectivo, ¿no? Tampoco es mucho, pero bueno. Si hubiese sido una cantidad positiva de flujo de efectivo libre, entonces la empresa hubiera podido utilizar o puede utilizar este dinero pues para pagar a inversionistas, acreedores, propietarios, para pagar dividendos, ¿no? Para pagar deudas, en fin. E incluso, bueno, podría decirse que podría generarse un flujo de efectivo para cubrir costos a lo mejor operativos, inversiones o en fin, ¿no? Para cubrir gastos por intereses, en fin. Sin embargo, es un monto negativo que simplemente se va a sumar a la parte de las deudas, ¿no? En este caso, quisiera recalcar que es evidente que el flujo de efectivo, pues es la parte vital de la empresa, ¿no? Es la parte, de la empresa que nos va a permitir generar información importante respecto al entorno o al pronóstico que pueda llevarse a cabo para la empresa. Y después de poder precisar en esto que fue la unidad 4, ¿no? Creo que es una buena introducción para poder hablar sobre los flujos de caja. En el entorno de las inversiones, el presupuesto de caja o pronóstico de caja prácticamente, bueno, podemos encontrar el
el presupuesto de caja. El presupuesto de caja o pronóstico de caja es el estado de entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Estas prácticamente se usan para calcular lo que la empresa va requiriendo en efectivo en el corto plazo, ¿sale? Entonces, el cálculo de los flujos de caja va a ser en lo que nos vamos a centrar prácticamente para precisar respecto a las lecturas que ustedes pudieron realizar la semana pasada. Bueno, ya dijimos, en torno a las inversiones, vamos a realizar el cálculo de los flujos de caja. Como objetivo general, bueno, ustedes en esta precisión que vamos a realizar en este momento, va a ser justamente que van a poder identificar diversos modelos de flujos de caja disponibles, pues para realizar análisis desde distintos enfoques financieros. Primero que nada, no vamos a realizar cálculo alguno, solamente vamos a conocer las fórmulas y a lo mejor vamos a dar algunos datos, ¿no? Para poder realizar algún ejercicio al respecto. Pero me gustaría mencionar, o en este caso, resaltar, ¿no? La importancia que tiene el valor de cualquier activo, ¿no? Ya sea activo financiero, activo real, activos, en fin, prácticamente activo financiero y activos reales. En activos financieros podemos encontrar pues prácticamente los más comunes, ¿no? Acciones, bonos, derivados, etcétera, ¿no? En activos reales podemos prácticamente pues encontrar activos fijos, ¿no? Por así decirlo, edificios, infraestructura, maquinaria y equipo, etcétera, ¿no? Prácticamente activo fijo. Y estos activos financieros y activos reales, ¿verdad? Dependen de los flujos utilizables después de impuestos que se espera que generen en un futuro, ¿sale? Existen dos maneras para calcular los flujos los flujos de caja. Uno de estos métodos es el método directo. Este método, además bueno, existe el directo y el indirecto. Para hacer este cálculo mediante el método directo, pues es importante conocer que el flujo de caja de la deuda y el flujo de caja del accionista, pues son relevantes en este cálculo, ¿no? Mientras que para el método indirecto, pues se puede calcular el flujo de caja libre y el flujo de caja del accionista, ¿sale? Entonces, ahí tenemos estos dos métodos. Otra cuestión importante a resaltar dentro del análisis del flujo de caja y cálculo del flujo de caja es que tanto el nivel como la variación del flujo de caja pues van a proporcionar información sumamente útil para evaluar el rendimiento de una empresa o proyecto y su gestión financiera, ¿sale? Esto, estos modelos o los diferentes modelos de flujos de caja, particularmente, son utilizados para la valoración de distintas cuentas, ¿no? Como son la valoración de acciones, propiedades, fusiones, adquisiciones, activos de capital, etcétera, ¿no? Estos modelos de flujo de caja nos permiten justamente la valorización de cada uno de estos rubros. Entonces,
De lo anterior se desprende justamente la importancia del estudio y aprendizaje de las definiciones y las mediciones o el uso de distintos modelos de flujo de caja en el análisis financiero. ¿Sale? Ahora, uno de los modelos más comunes utilizados es el flujo de caja libre, ¿no? Que en inglés es Free Cash Flow. Y así lo pueden encontrar con sus siglas en inglés, FCF, flujo de caja libre, o FCL, ¿no? Flujo de caja libre. ¿Qué es el flujo de libre disposición? Prácticamente es el flujo de caja que está a disposición para los inversionistas, ¿no? Es un flujo que luego de hacer frente a los compromisos generados por la inversión en capital de operación neto, pues se puede tener a disposición de los inversionistas, ¿no? Incluso, bueno, obviamente después de haber pagado los impuestos y haber cubierto todas sus obligaciones financieras, ¿no? Ya lo que quede, pues queda a disposición de los inversionistas. Para el cálculo del flujo de caja libre, se aplica la siguiente fórmula. Se utiliza la utilidad después de impuestos, se utiliza la depreciación, el dato de depreciación, la variación de activos circulantes operativos, la variación de los pasivos circulantes operativos y la variación en inversiones de activos fijos a precios de costo, ¿sale? Posiblemente encuentren estas o hayan encontrado estas con sus siglas en inglés, pero la fórmula debe estar estructurada de esta siguiente forma. Lo relevante de este indicador es que es un indicador que se calcula sin tomar en cuenta la forma en que se financia la empresa, ¿no? Entonces, esta es una de las principales desventajas, porque sí, se está calculando cuánto está disponible para los inversionistas después de sus compromisos pagados, ¿no? Y pago de impuestos y chalala, pero no toma en cuenta la forma en la que se está financiando la empresa y puede ahí caer en alguna situación de incumplimiento de pago de deuda posiblemente, ¿no? Entonces, esto, o explicado de otra forma, quiere decir que a lo mejor las variables de activos y de pasivos circulantes prácticamente están excluyendo algunas partidas financieras, ¿no? Y podrían tomarse decisiones de repartir dinero sin estar considerando que hay una deuda existente, ¿no? A lo mejor por parte de la empresa. Ahora, otra cuestión adicional es que el efecto de la deuda pues debe corregirse en un indicador, ¿no? Es decir, ya que esta fórmula no considera la forma en la que se financia la empresa, se utiliza un indicador llamado plug, ¿no? Pero eso no lo vamos a ver aquí. Simplemente se puede corregir, evidentemente, que en esta fórmula no se utilice la información de la forma en la que se financia la empresa. Hay indicadores para corregir esta cuestión, pero no lo vamos a ver. Una de las funciones más importantes del flujo de caja
libre o el free cash flow, es que se puede calcular el valor financiero de un proyecto o de una empresa a través del valor actual de sus flujos libres de caja futuros, y es un método conocido como descuento de flujos y prácticamente fue introducido por Modigliani y Miller, ¿no? Este descuento o este método, ¿verdad? Para poder calcular el valor financiero de un proyecto de una empresa, lo propuso Modigliani Miller en 1961, y pues prácticamente para poder realizarlo se toma en cuenta en primer lugar este costo medio ponderado de capital, o como aquí por sus siglas en inglés es WACC, ¿no? Pero es prácticamente el costo medio ponderado del capital, y se descuentan los flujos, de capital, los flujos de capital libre, ¿no? Proyectados, más el valor terminal o residual del proyecto, ¿no? WACC es un indicador que, como dijimos, representa la media ponderada del costo de fondos propios y costos de deuda del proyecto de una empresa, o en pocas palabras, el costo medio ponderado del capital. La cantidad de años, GRT, es o determina determina el tiempo, la cantidad de años que los analistas suelen establecerse de forma arbitraria, y que generalmente pues representan un tiempo en el que pues se proyecta o que el proyecto o empresa van a generar un flujo de caja libres, ¿no? Entonces, esto es prácticamente una adición del cálculo del costo medio ponderado del capital. Bueno, como dijimos, prácticamente es una de las funciones más importantes del flujo de capital libre, es que se puede calcular el valor financiero del proyecto, y el valor financiero del proyecto pues se realiza a través de esta fórmula, donde, bueno, pues vamos a considerar a través del valor actual de flujos de caja libres, a través de este método, ¿sale? Planteado en 1961. Un segundo modelo es el de flujo de caja de capital, ¿no? Por sus siglas en inglés, Flow Cash Capital, el cual es sencillamente pues, el flujo disponible para asignar a los recursos permanentes que financian el proyecto. Sí, bueno, ya lo viene en esa nota. Entonces, dijimos que es el flujo disponible para asignar a los recursos permanentes que financian al proyecto, ya sea a través de deuda o con capital propio, ¿no? En otras palabras, es el flujo que se destina para pagar dividendos, amortización de la deuda y pago de intereses, ¿no? Como lo tenemos aquí en Cristiano. Este flujo de caja de capital se va a calcular a través de la suma de los costos financieros del proyecto y el ajuste de la deuda del flujo de caja libre. Bueno, además de que este
cálculo nos va a dar como resultado el flujo que se destina para el pago de dividendos, amortización y deuda. También va a ser un flujo que vamos a tener disponible para asignar recursos permanentes que financian el proyecto, ¿sale? Que pueden incluso llevarse a cabo en la planeación, ¿no? Como lo veíamos con anterioridad. Y un tercer modelo es el flujo de caja del accionista, ¿no? Este modelo, pues, representa el flujo de caja libre que queda disponible para los propietarios de un proyecto. Esto justamente, pues, después de las inversiones requeridas por la operación, el pago correspondiente de los servicios de deuda, etcétera, ¿no? Pero puede distribuir entre los accionistas el monto que venga como resultado del cálculo del flujo de caja del accionista, ¿no? Entonces, pues se calcula de la siguiente forma. El cálculo del flujo de caja del accionista se calcula incorporando el flujo de caja libre o free cash flow, ¿no? Menos el pago de intereses asociados a la deuda, menos la amortización de la deuda, menos la emisión de nueva deuda en caso de concurrir, ¿no? En este caso, en el transcurso de este apartado, pues prácticamente ustedes están examinando cuál de estos modelos puede ser apropiado, ¿no? Dependiendo del enfoque que se requiera realizar y cuáles son las funciones específicas de cada uno de estos modelos. Entonces, dentro de los modelos que ustedes pudieron identificar en las lecturas, los tres principales son estos tres que acabamos de mencionar ahorita. Y bueno, pues nada más para concluir, quisiera mencionar que esta información va a estar contenida dentro del examen que vamos a tener en la sesión del día de hoy, ¿sale? Yo creo que nos vemos a las 5 de la tarde para la aplicación del examen. Este video lo hice dado que el profesor Manuel Soria me había mencionado que pues ustedes no tenían idea de lo que iba a contener el tercer parcial, ¿no? Y bueno, ya habíamos indicado que el tercer parcial iba a contener la unidad 5, 6 y 7. Sin embargo, dado el tiempo disponible con el que pues contábamos, no nos permitió llegar hasta la unidad 7, que era una unidad, dijimos desde un principio, adicional, ¿no? Si el tiempo lo permitía, era una cuestión adicional que yo quería incorporar para que ustedes pudieran aprender a generar portafolios de inversión. Ya no nos dio tiempo, ojalá que si tengo algún momento durante las vacaciones, lo hago y sin ningún problema lo subo a Envía, ¿sale? Pero por lo pronto lo vamos a dejar solo en la unidad 5 y 6, que fue la planeación financiera, que tiene que ver justamente con el análisis de los tipos de flujos que vimos y la construcción del estado de flujos de efectivo, ¿sale? Ok, entonces, pues sería todo por el momento. Chicos, nos vemos a las 5 de la tarde para poder realizar la aplicación del examen y va a venir hasta lo que vimos en esta sesión. Cuídense mucho. Nos vemos en un momento más.